Bueno, pues hoy vamos a continuar el tema 3 que nos quedamos bueno, más que a mitad, casi terminando el tema 3, ¿de acuerdo? De descripción de sistemas de tiempo discreto. El tema 4 es muy parecido a este. De hecho, no sería la primera vez que hemos pensado, incluso esta misma mañana, de que debíamos unificar ambos temas, ¿no? Ya que el de control sí que ya es diferente, ¿no? Y bueno, en todo caso, bueno, pues este es el tema 3, seguramente empezaremos el 4 hoy mismo. Y vamos a repasar un poco lo que estuvimos viendo. Aparte de una introducción al control digital, pues vimos que la descripción de los sistemas en tiempo discreto, pues se realiza mediante ecuaciones en diferencia, ¿no? Es decir, por hacer una analogía con lo que ya conocéis bastante, los sistemas a tiempo continuo con ecuaciones diferenciales, pues en el caso de sistemas en tiempo discreto con ecuaciones en diferencia. Y luego vimos cuál es la transformada que nos va a permitir convertir esa ecuación en diferencia en una ecuación algebraica que podamos manipular. ¿De acuerdo? Es decir, es una transformación a un plano complejo, como se hace también en tiempo continuo, aplicando los mismos conocimientos, pues algo equivalente. Es decir, una ecuación diferencial pasamos a una función de transferencia, que son pues unas expresiones algebraicas que nos definen un plano complejo sobre el que podemos tener una relación directa entre el plano complejo y la dinámica que tiene una determinada planta o proceso. ¿De acuerdo? Bien, entonces en tiempo discreto pues tendremos ecuaciones en diferencia que transformaremos a un plano complejo también, en este caso llamado z, y que también tendremos funciones de transferencia que en esa variable compleja y en ese plano complejo también pues podremos conocer la dinámica de nuestro planta o proceso en tiempo discreto. Bien, ayer terminamos por más o menos esta parte, ¿no? En la que está el plano complejo, como decíamos, el plano complejo z, ¿no? Que tendrá también un eje real y otro imaginario. Y la transformada z, ya que se trata de que las señales en tiempo discreto son una serie, una suma, ¿de acuerdo? De la amplitud de un determinado impulso en los instantes de muestreo, pues son una suma, como esto que estamos viendo aquí, ¿de acuerdo? Pues esa transformada se va a definir como un sumatorio, ¿de acuerdo? De esa señal tipo discreto por una exponencial, ¿de acuerdo? Bien, ya estuvimos viendo ejemplos, ¿no? Que incluso hicimos en clase, hicimos la transformada para saber cómo converge esa suma, si os acordáis. Esta es la clase anterior y esta vez sí que se ve la pizarra, que lo comprobéis, ¿no? Bien, bueno, pues de esa forma conseguimos hacer la suma de esa serie y podemos conseguir una transformada pues, de funciones pues, conocidas como, por ejemplo, un escalón o con una exponencial, ¿de acuerdo? O bien, también que lo hicimos, que nos viene aquí, la de la rampa, por ejemplo, ¿no? También la tenéis, ¿no? En la clase anterior. Bien, bueno, pues una vez que ya hemos visto cómo se realiza esa transformada, vamos a ver qué propiedades tiene esta transformación a este plano complejo, ¿no? Bien, el primero, pues como ya podéis esperar, pues son propiedades equivalentes a las que podemos tener con la transformada de Laplace, ¿no? Es decir, por un lado, la linealidad. Es decir, si nosotros queremos hacer la transformada z de una combinación lineal de funciones temporales, ¿de acuerdo? En tiempo discreto, multiplicado por una constante, bueno, pues es igual que hacer la transformada z de cada función por separado, sumarla y multiplicarla por esas constantes, ¿vale? Es decir, se cumple el principio de linealidad. Bueno, otra propiedad interesante, desplazamiento a la derecha. Si queremos hacer la transformada z de una señal desplazada, pues su transformada z es la misma que la transformación z de la señal multiplicado por el exponente z elevado a menos n. Bien, esto es una generalidad que podemos ya aplicar incluso a las funciones de transferencia, que ya veréis más adelante, que es igual que la transformada de Laplace. Es verdad que en la transformada de Laplace, en automática, habéis trabajado mucho con la transformada de Laplace, transformada de funciones
más o menos complicadas, ¿no? Luego habéis visto. Pero finalmente, cuando vais a las funciones de transferencia y como se trata con ecuaciones diferenciales, ¿no? Ya básicamente, pues cuando queréis sacar la función de transferencia y tenéis que aplicar la transforma de Laplace, ahí lo que vemos es que en una ecuación diferencial, pues en función de el número de derivadas, el orden de la derivada, pues tendríamos la variable, la transformada, o sea, es decir, la variable compleja, ¿no? Perdón, la señal, ¿no? Multiplicada por la variable compleja s elevado a un exponente, ¿de acuerdo? Y ese exponente tiene el grado igual que el orden de la derivada, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, la derivada de tercera de i de t respecto del tiempo, ¿no? Esto aquí equivale a la transformada de Laplace, ¿no? Eso es lo que me quiero referir, ¿no? Esto sería i de s por s al cubo, ¿vale? Pues en, en tiempo discreto, pues también tendríamos algo parecido a esto. Es decir, tendríamos, por ejemplo, imaginaros x de k menos 3, ¿no? Pues si a esto le hacemos la transformada z, pues tendríamos x de z por z elevado a menos 3. ¿De acuerdo? En las ecuaciones diferenciales, evidentemente tenemos derivadas, ¿no? Pues en las ecuaciones diferenciales lo que tenemos son precisamente la señal desplazada. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, al obtener la función de transferencia, pues de la misma forma se conseguiría la función en z, la variable compleja z. ¿De acuerdo? Parte de una ecuación en diferencia, una expresión como esta, y tendríamos esa sería la transformada z. ¿Vale? Por lo tanto, también pues equivalente a lo que ocurre en tiempo continuo, ¿no? Bien, desplazamiento a la izquierda. Este ya es un poquito más complicado porque ya llevaría, que es desplazamiento a la izquierda, ¿no? Como adelantarse así, n ciclos, en el que pues se multiplica por z a la n, ¿vale? Positivo, pero en este caso, a x de z hay que restarle la parte desde 0 hasta n-1, ¿vale? La transformada de esa parte de la señal, ¿de acuerdo? Bien. Amortiguación, ¿no? En el caso de que esté multiplicado por una constante elevado a un exponente que depende de k, ¿vale? Aquí k no es una constante, k es este valor, ¿vale? Como sabemos, ¿no? De los periodos de muestreo, ¿vale? K por t, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, pues esa exponencial, bueno, sí, es verdad que esta exponencial es menos a por t, ¿vale? Bueno, c elevado a menos a por t, pero multiplicado por k, ¿vale? Es como la que hicimos de exponencial antes en el ejemplo, pues igual, sería elevado a menos a por k por t, ¿vale? Es decir, está k incluida en esta exponencial, ¿vale? Pues la transformada de esa función en el tiempo discreto multiplicada por esa exponencial es la transformada de z dividido por esa exponencial, ¿de acuerdo? Bien, multiplicación por k, ¿no? Y aquí por eso decía antes lo de la constante. K no es una constante, vamos, es el valor que de x de k, como vemos aquí, es ese kt que tendríamos para definir, ¿no? En los instantes de muestreo la señal, ¿no? Bien, pues si estuviera multiplicado por k, pues esa transformada sería igual que menos z por la derivada de la transformada z respecto de z, ¿no? La transformada z de x, ¿no? ¿Vale? Podríamos hacer la transformada z de x, derivarla respecto a z y multiplicado por menos z y tendríamos la transformada z de esta función de x de k multiplicado por k. Y bueno, y el más importante de todos sería este último que tenemos aquí, que os acordáis del teorema del valor final, ¿no? En tiempo continuo. Es decir, tiempo continuo, ¿no? Cuando el límite de la señal, cuando tiende a infinito, el tiempo, ¿vale? ¿No? Era igual que el límite cuando s tiende a cero de s x de s, ¿no? Sería, ¿no? En caso de tiempo continuo. Y en caso de tiempo discreto, cuando el tiempo tiende a infinito, ¿de acuerdo? En el plano complejo es cuando z tiende a 1, ¿de acuerdo? De x de z multiplicado por 1 menos z a la menos 1, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es interesante este teorema del valor final? ¿Os acordáis?
De cuando el tiempo tiende a infinito. Para calcular el error, ¿no? Exactamente, el error en régimen permanente. Muy bien. Pues para calcular el error en régimen permanente, podemos hacerlo con la función de transferencia directamente. Si os acordáis, recordadlo, lo había hecho en continuo, que precisamente en el tema 2 aparecía la tabla del error en régimen permanente, ¿no? Pues en discreto es exactamente igual, pero con el teorema de valor final aplicado en la transformada Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues la transformada Z, nosotros no nos vamos a dedicar ni a hacer transformada Z a mano, ni de coger funciones y hacer la transformada Z, ¿de acuerdo? Porque lo que vimos en la clase anterior era un ejemplo que os quería mostrar para que vierais que la transformada Z lo que trata es de conseguir esa suma de esa serie, ¿de acuerdo? Para que converja un valor finito y podamos conseguir una expresión algebraica, ¿de acuerdo? Pero fuera de eso, la transformada Z va a ser tan simple que nosotros vamos a utilizar como si necesitamos alguna transformada Z de alguna función, la vamos a tener en una tabla. Por lo tanto, este apunte que vimos en la clase anterior era para que entendierais el porqué de utilizar esa transformada y cuál es el objetivo, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando vayamos a hacer la transformada Z, pues precisamente vamos a hacerla sobre ecuaciones en diferencia, y por lo tanto van a ser como las que hemos hablado antes aquí con las propiedades, ¿no? Que es lo mismo que ya habéis hecho muchas veces en tiempo continuo, ¿de acuerdo? Cuando tenéis una ecuación diferencial, pues sabéis pasar directamente a la transformada de Laplace y es muy sencillo, ¿no? Pues de la misma forma en tiempo discreto. Así que si tendríamos que hacer transformada Z de una determinada expresión, pues bueno, pues utilizaríamos tablas para poder sacarla. Y como mucho, pues si tenemos que hacer transformada Z, pues también tenemos MATLAB para que haga esos cálculos. Entonces, lo que hemos visto en este tema es para que nos centremos en que en tiempo discreto, pues también tenemos un plano complejo, ¿de acuerdo? Del que ya en el siguiente tema ya veremos ya particularidades de cómo es ese plano. Y lo que más nos interesa en cómo se corresponde ese plano con pues las zonas de estabilidad y las zonas que lo que nos pueda convenir pues tener la distribución de la dinámica de nuestro sistema controlado. Bien, bueno, vamos a hablar ya para ir cerrando este tema, pues la transformada inversa de Z. Bien, la transformada inversa de Z, ¿no? Pues sería para hacer la operación contraria. Es decir, ahora, si tenemos nuestra nuestra expresión en Z, ¿no? Como la función de transferencia y demás, y despejamos, por ejemplo, para tener una señal, ¿no? Como la salida, por ejemplo, pero lo tenemos en el plano complejo, pues poder hacer la operación contraria para pasarlo al plano temporal, de forma que podamos ver cuál sería su respuesta en el tiempo, ¿no? Es lo mismo que ya habéis hecho en automática, ¿no? En la parte de en tiempo continuo, ¿vale? La transformada inversa de Laplace, pues para saber cómo es una señal en el tiempo. ¿De acuerdo? A partir de su expresión en la variable compleja S, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Y como veréis, pues bueno, tampoco me voy a centrar mucho en esto, a no sé que queráis pararme por si no entendéis algo, pero es bastante, el procedimiento es análogo al de tiempo continuo. Es decir, la transformada inversa, ¿no? Pues nos va a permitir eso, obtener la señal, el dominio temporal, a partir de nuestra expresión de la función en la variable compleja z, ¿de acuerdo? Es decir, en dominio frecuencial, ¿no? Bueno, pues para eso pues se hace una descomposición en fracciones simples. Y esto ya seguro que os suena de nuevo, es lo mismo que se hace en tiempo continuo. Pero en este caso, en lugar de ser simplemente de la función en la variable compleja, S, como en caso continuo, es aquí en tiempo discreto hay que dividirlo por Z. ¿De acuerdo? Porque siempre nos va a aparecer cuando hagamos la transformada en Z una Z en el numerador, por lo tanto, por eso se hace esa división, ¿no? Bien. Bueno, pues para eso lo que se hace es, pues tenemos la expresión, ¿vale? Dividimos por Z y lo que tratamos es de encontrar una serie de sumas de fracciones que sean simples en la que tengamos divididos los polos del sistema, ¿de acuerdo? Y el objetivo sería calcular esos coeficientes que son el numerador de cada una de esas fracciones simples. Es decir, estamos descomponiendo, pues, imaginar una función de transferencia que imaginar, pues tiene 6 polos, ¿no? Es decir, 6 raíces en el denominador, pues esos 6
raíces en el denominador las vamos a separar en suma de esas fracciones simples con esos 6 raíces en el denominador, ¿vale? Cada uno de forma independiente, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esa idea, que es lo mismo que ya habréis hecho en alguna ocasión seguramente, ¿no? Pues tendríamos que, para calcular la ganancia correspondiente a, ¿no? La raíz simple k, ¿no? Pues lo único que tendríamos es que particularizar toda la expresión para ese polo, ¿vale? De forma que se anula precisamente el que corresponde al polo pk, ¿no? Y sacamos el valor que resulta del resto de la expresión, ¿no? Entonces sería la expresión completa, ¿no? Xz partido z, ¿vale? Pues multiplicado por z más p de k y particularizado en z igual a menos pk, ¿vale? Bien, bueno, pues de esta forma conseguiríamos iríamos consiguiendo para cada polo, pues el numerador, ¿no? El valor del numerador de cada una de las fracciones simples, ¿vale? Pero, claro, no siempre vamos a tener raíces simples. Es posible que tengamos raíces múltiples, ¿no? Es decir, que ese polo lo tengamos presente más de una vez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en esa situación, pues lo que tendríamos que hacer para conseguir cada uno de esos constante, ¿de acuerdo? J, pues sería esta expresión de aquí, en la que tendríamos pues que realizar por el límite cuando z tiende a ese polo, haciendo una derivada, ¿vale? Del orden que le corresponde según el orden de multiplicidad que estamos calculando en ese momento ya, desde 0 hasta J, ¿no? Y esto sería lo mismo que lo que estábamos haciendo pues, para una raíz simple, ¿no? Y de esa forma pues conseguimos las ganancias, perdón, el numerador de cada uno de todas esas raíces simples, perdón, de toda esa multiplicidad, ¿de acuerdo? Que tendríamos con esos polos múltiples, ¿no? Luego también tendríamos polos complejos, ¿no? Por lo tanto, también tendríamos que resolverlo en esos casos también de otra forma distinta, ¿no? Bueno, como he dicho, no nos vamos a meter más en detalles para que veáis cómo es el proceso. Y entonces, una vez que se han determinado todos los coeficientes, pues ya se iría a esa transformada inversa, ya que sí es más complicado obtener esa transformada, podemos ir directamente a la tabla y aplicar, pues, cada transformada que veamos en la tabla, como ya está en fracciones simples, es más sencillo de reconocer. En esa tabla tendríamos ya, pues, cuáles serían las funciones correspondientes en el tiempo, ¿vale? Y de esa forma, pues, ¿no? Como por ejemplo, aquí pone un ejemplo, ¿no? Que tenemos algo así, pues en el tiempo sería así, ¿no? Y para raíces múltiples, ¿no? Pues tendríamos algo como esto, ¿de acuerdo? Y nos correspondería algo así, ¿no? Que tendríamos aquí en KT como si fuera una rampa, ¿vale? Bien, pues de esa forma, pues ya podríamos conseguir esa transformada inversa y veríamos cómo sería en el dominio temporal, pues esa señal en tiempo discreto, ¿de acuerdo? Bien, la descomposición en fracciones simples, si no lo había hecho antes, pues MATLAB también tiene una función que creo que se llama residue, que te hace la descomposición en fracciones simples. ¿De acuerdo? Bien. Bueno. Y ahora, pues, vamos a ver cómo resolveríamos una ecuación en diferencia, ¿vale? También. Es decir, igual que una ecuación diferencial, pues para resolver una ecuación diferencial no es algo sencillo, como ya sabéis, ¿no? De la asignatura de matemática que he visto anteriormente, de estudiar las ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, pues utilizando la transformada de Laplace, ¿no? Como ya habréis visto también, pues es posible, pues claro, evidentemente pasa una ecuación diferencial en una ecuación algebraica y podría resolverla, ¿no? Bueno, pues el caso de la transformada en Z, pues también, ¿no? Se puede utilizar esa transformada inversa de Z, ¿no? Es decir, podemos utilizar la transformada Z de cada término en la ecuación en diferencia y de esa forma tendríamos una ecuación algebraica, ¿vale? En la variable Z. ¿De acuerdo? Y podríamos reordenar la ecuación y entonces ya podríamos buscar la solución, ¿no? Y entonces lo que haría falta hacer es, de la variable que nosotros queremos tener la solución, es simplemente, pues, hacer la transformada inversa de z de esa variable. Ya tendríamos forma algebraica, podremos
reordenar y entonces hacer la transformada inversa de z para tenerla en el dominio del tiempo, ¿no? Un ejemplo, para verlo un poco más sencillo, imaginaros que tenemos esta ecuación en diferencia que está aquí arriba, ¿vale? La que tendríamos i de k más 1, ¿no? Menos a por i de k igual a u de k. Esta es una ecuación en diferencia, ¿vale? Con condiciones iniciales nulas, ¿de acuerdo? Para la transformada z igual que la transformada de Laplace, ¿no? Y, por ejemplo, imaginaros que esto es una función, para una función de una modelo, por ejemplo, una determinada planta y queremos que ver para una entrada escalón qué es lo que tendríamos, ¿no? ¿Vale? Y obtener la respuesta en temporal que tendríamos de esa planta o proceso, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces lo que haríamos primero sería aplicar la transformada z y como veis, la transformada z de esto es muy sencillo, igual que hacer la transformada de Laplace, pues igual, ¿no? Pues como lo que hemos visto antes del desplazamiento a la derecha, ¿no? Z por i de z menos a por i de z igual a u de z, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora lo que tendríamos que hacer es, pues vamos a despejar i de z, ¿no? Sería la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos que i de z, pues 1 partido z menos a, ¿vale? Que nos sale de aquí, multiplicado por la entrada u de z. U de z hemos dicho que es un escalón, ¿no? Entonces lo ponemos aquí. Este es el escalón, ¿vale? Si no os acordáis, ya lo hicimos en la clase anterior y vendrá, y también viene en la tabla, ¿vale? En ese caso era 1 partido 1 menos z a la menos 1, que efectivamente es eso, ¿no? Si multiplicamos por z arriba y abajo. Bien, pues una vez que tenemos ya la expresión en z de ese proceso, ¿no? Multiplicado por el escalón para saber cómo va a ser la salida. Bueno, pues ya lo que tendríamos que hacer es dividir por z, ¿vale? Como veis, pues dividir por z, lo que nos queda es esto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? En el que hemos reordenado un poco también y después, pues, simplemente de esta expresión, ¿no? Que tendríamos, como veis, con la z aquí arriba, ¿no? Porque es que no está aquí abajo, ¿vale? Bien, pues de esta expresión calcularíamos la transformada inversa de z, ¿vale? Y así tendríamos de i de z, pues podríamos conseguir i de k, ¿vale? Entonces sería ver en las tablas qué es esto y qué es esto. Y pues tendríamos, por ejemplo, que por un lado esto sería una exponencial, donde a sería el exponente elevado a k, y esto de aquí es un escalón, ¿vale? Pues entonces sería la exponencial menos 1, ¿vale? Multiplicado por esta constante de 1 partido a menos 1, ¿de acuerdo? Y esta sería la salida en el tiempo de esa de esa ecuación en diferencias, ¿no? Cuando tenemos una entrada u de k que es un escalón, ¿vale? Entonces, si tuviéramos una función de transferencia, pues podríamos calcular cuál va a ser su respuesta frente a una entrada, pues de esta forma, ¿de acuerdo? Estaríamos resolviendo esa ecuación en diferencia haciendo uso de la transformada z, ¿vale? Igual, de la misma forma, análoga, de la misma forma que lo haríamos en tiempo discreto con la transformada de Laplace, ¿de acuerdo? Con la transformada de Laplace y luego haciendo la inversa. Nos podemos apoyar en esa transformación al plano complejo para resolver una ecuación en diferencia, ¿no? En este caso, o diferencial en el caso de tiempo continuo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a continuar con la última parte de este tema, el último punto, en la que ya, evidentemente, como ya os podéis imaginar, pues ya que tenemos esta transformación a este plano complejo Z, pues nos va a permitir pues definir el modelo de respuesta para una planta ante una determinada entrada, pues con una función de transferencia, al igual que hemos hecho siempre trabajando en tiempo continuo, ¿de acuerdo? Así que veis que pues en tiempos discretos vamos a trabajar de la misma forma y podemos aplicar todo el conocimiento que ya tenemos sobre los sistemas en tiempo continuo. Por lo tanto, no es algo que es completamente nuevo, sino lo que tenemos que, como estáis viendo en este tema, definir nuevas herramientas que nos permitan trabajar de la forma que ya se estaba haciendo anteriormente con tiempo continuo. Muy bien. Bueno, pues entonces, la cuestión es, pues la función de transferencia de un sistema en tiempo discreto, un sistema lineal invariante en el tiempo, que son los que estudiamos en esta asignatura, ¿vale? Es la relación entre la transformada en z de la salida y la transformada en z de la entrada, ¿de acuerdo? Con condiciones iniciales nulas, ¿de acuerdo?
pues igual que en tiempo continuo, es decir, con condiciones iniciales nulas, para poder hacer la transformada en z y obtener una relación entre la entrada y la salida, ¿de acuerdo? Y eso sería nuestra función de transferencia y va a ser el modelo que vamos a utilizar para saber qué respuesta tendríamos de esta planta cuando le introducimos una determinada entrada. ¿De acuerdo? Bien. Pues un sistema lineal invariante en el tiempo, característico, pues va a tener una expresión genérica en una ecuación en diferencias como esta que vemos aquí. Es decir, igual que una función, una ecuación diferencial genérica para un sistema lineal invariante en el tiempo que hemos visto en sistemas en tiempo continuo, ¿no? Por ejemplo, análogo a la anterior, bueno, voy a escribir aquí unos pocos términos, que sería la derivada de n de i respecto del tiempo más a n-1, la derivada de n-1 de i respecto del tiempo, perdón, etcétera, ¿vale? Igual, pues lo mismo, bm por la derivada, bueno, aquí iba a poner u, bueno, da igual, derivada de m de r respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Y así hasta el término independiente, bueno, que arriba no lo he puesto, pero sería b0 por r de t, ¿vale? Todo esto i de t y r de t, ¿no? ¿Vale? Pues esto sería en el caso tiempo continuo, una ecuación diferencial genérica, pues también se puede escribir una ecuación en diferencia genérica, ¿vale? Pero hemos puesto esto pues hasta aquí abajo, ¿vale? Tendríamos un miembro arriba en el que tenemos toda la variable de salida i, que es la que querríamos de resolver, y aquí abajo, pues en el otro miembro, pues tendríamos la entrada r. Bueno, pues si hacemos una transformada en z de la ecuación en diferencia que tenemos arriba, ¿no? Considerando condiciones iniciales nulas, pues tendríamos cada coeficiente multiplicado por una variable z, ¿vale? Elevado al exponente que tenemos aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y este sería pues término independiente y aquí igual, aquí debajo, ¿no? Y si hacemos, pues despejamos ya la función y hacemos una relación entre la salida y la entrada, ¿no? En una función de transferencia, igual que la había hecho en tiempo continuo, pues tendríamos una expresión que sería pues una división de dos expresiones algebraicas, en la que tendríamos arriba pues el miembro que hemos visto aquí, ¿vale? De esos coeficientes multiplicados por los exponentes en z y abajo pues también que sería la parte correspondiente los coeficientes que multiplican a las salidas, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues esta expresión, como veis, pues ya tenemos una función de transferencia. Bueno, en el caso de tiempos discretos, también se suele usar con potencia, o sea, con exponentes negativos, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Así que también es normal que lo encontremos de otra forma, ¿no? Es decir, que lo encontremos de esta manera. Y esto tiene también una razón y es, bueno, vemos aquí el término de mayor orden a su n, ¿vale? Pues ya como normalizado aquí también, ¿no? Solo está con el término a su n, perdón, ¿no? Porque aquí normalizado sería si lo hemos dividido todo por a su n. Bueno, lo que quería decir, sobre todo lo importante de esto es porque así la expresión de esta forma es como simplemente aquí, estas fuera i de k y estas fueran todas negativas, ¿no? K menos 1, ¿no? Hasta n, ¿no? O k menos n hasta k, ¿no? ¿Vale? Y este sería el valor, a su n sería el valor de la señal en el instante más actual, ¿vale? Que también lo es aquí porque es k más n, sería el instante más actual, ¿de acuerdo? Entonces, que también veáis que es usual ver la expresión de la función de transferencia en z con exponentes negativos de z, ¿vale? Bien. Entonces, si ya tenemos una función de transferencia, pues podríamos tener la salida para cualquier tipo de entrada, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente con la función de transferencia multiplicada por la entrada, pues ya tendríamos la salida, ¿no? Que es como el ejemplo que hemos hecho anteriormente, ¿vale? Y al aplicar la transformada z inversa, pues tendríamos ya la salida, su expresión temporal de la salida en tiempo discreto, ¿vale? Exactamente lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, ¿de acuerdo?
Bien, y aquí abajo, pues bueno, se indica que si no, las condiciones iniciales no fueran nulas, pues habría que añadir el término de la respuesta natural, ¿no? Pues dependiendo por esas condiciones iniciales que son distintas de cero. Bien, bueno, pues hasta aquí hemos terminado este tema y ahora vamos a comenzar para continuar el siguiente, ¿de acuerdo? En el que vamos a seguir analizando la respuesta en tiempo discreto para poder, para que tengamos mejor conocimiento. Todavía no me permite ahora. Sí. Bien, en este tema 4, pues vamos a seguir analizando esa respuesta temporal en un bucle de control en tiempo discreto para poder definirnos pues todas las herramientas matemáticas necesarias para poder analizar esos sistemas en tiempo discreto y tener en cuenta los efectos que van a tener pues los elementos que vamos a tener que incluir en el bucle de control que ya hemos pues, introducido en el tema anterior, ¿no? Es decir, ese muestreo de la señal, cómo eso afecta a la señal, a las señales, cómo podemos reconstruir una señal después de una señal muestreada y cómo afecta pues todas esas operaciones sobre la señal en el bucle de control para que podamos conseguir nuestro objetivo de conseguir respuestas estables cumpliendo una determinada especificaciones y pues evidentemente habrá condiciones que tengamos que cumplir respecto a la discretización de las señales, ¿no? Bien, este tema es un poco más largo que el anterior y nos va a ocupar un poco más de tiempo. Y vamos a ir viendo, pues poco a poco, todas esas operaciones que vamos a ir realizando con mayor detalle sobre la señal en el bucle de control y definir los modelos matemáticos que van a transformar esas señales debido a estos elementos que incluimos en un bucle de control para conseguir poder realizar un control en tiempo discreto, ¿no? Bien, bueno, vamos a empezar por lo que significa tener un sistema de control cuando incluimos una operación de muestreo, ¿de acuerdo? Aquí, como se ve, pues bueno, al usar un computador digital, pues tendremos que hacer un muestreo de la señal, perdón, que he cambiado de diapositiva y no. El muestreo de la señal para poder utilizarlo en un computador, ¿vale? Para realizar las tareas de control en el computador. Y luego, cuando salen las señales del computador, esas señales son discretas y por lo tanto para poder aplicarla o enviarla a la planta tendremos que enviarla en tiempo continuo, ¿no? Como ya estuvimos hablando en el tema anterior, ¿no? Por lo tanto, las operaciones nuevas que metemos en este bucle de control es el muestreo para obtener una señal discreta en el tiempo y una reconstrucción posterior al computador, ¿de acuerdo? Para que la actuación pues sea continua en el tiempo y podamos aplicarlo a la planta, ¿de acuerdo? Y de esa forma pues tendríamos un error aquí y aquí otra señal pues reconstruida, ¿vale? Esas son las dos operaciones que principalmente nos van a modificar el comportamiento del bucle de control. Por lo tanto, son las que vamos a tener que estudiar para saber qué efecto tienen sobre los sistemas de control para poder preverlo y tenerlo en cuenta a la hora de diseñar un compensador. ¿De acuerdo? Ese es el objetivo. Bien, bueno, pues para eso vamos a tener que obtener un modelo matemático de la operación de muestreo y de reconstrucción, ¿vale? Que son las dos operaciones que vamos a poner ahí en el bucle de control, ¿vale? De forma que cuando vayamos a utilizar la transformada en Z, pues podamos aplicarla, pues conociendo que en ese bucle de control tenemos esas operaciones. Bien, bueno, pues si analizamos qué ocurre en la señal, ¿no? Para tener, pues, veamos, en la situación, una situación real en la que nosotros, pues, queremos muestrear la señal y luego reconstruirla, ¿no? Bien, pues un muestrador real, pues sería aquella que nos permite conseguir de una señal continua en el tiempo, ¿de acuerdo? Como ya hemos visto anteriormente. Que en determinado instante de muestreo, dando un periodo de muestreo, pues conseguimos una señal que tiene una serie de impulsos, ¿de acuerdo? A lo largo del tiempo, en los instantes de muestreo. Perdón, estoy mirando para allá y ya me ha salido un poco raro esto, pero bueno.
Esto es la señal que tenemos ahí, pero discreta en el tiempo con un periodo de muestreo t, ¿de acuerdo? Perdón, era x, ¿no? Sí, x de kt, ¿vale? Y tendríamos esa señal que sería como una sucesión de impulsos a lo largo del tiempo, cuyo valor corresponde a la amplitud que tenga la señal en que ese instante de tiempo de muestreo, ¿no? Pues ese muestreo pues lo conseguimos pues de forma, pues abriendo y cerrando un circuito, en el que solo nos quedamos con la señal en los instantes de muestreo, ¿vale? Sería ese interruptor abriéndose y cerrándose de forma periódica un tiempo t, y conseguiríamos esa señal que estaría compuesta por una serie de impulsos, ¿de acuerdo? Cuya amplitud se corresponde con la amplitud que pueda tener la señal en cada instante que corresponde al tiempo de muestreo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso, no? Bien, esa seguramente lo habéis estudiado en electrónica digital, ¿no? Por lo tanto, no hay por qué pararse mucho más en este concepto, ¿no? Entonces, la cuestión es, ¿qué ocurre con esa señal respecto a nuestro objetivo de diseñar un sistema de control, ¿vale? Pues, para empezar, vamos a obtener un modelo en nuestra transformada Z también, que es la que vamos a utilizar para analizar los sistemas en tiempo discreto. Muy importante es que cuando nosotros muestreamos una señal, ¿no? Una señal analógica, tenemos valores para cualquier valor de instante de tiempo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos una señal muestreada, no existe información entre los instantes de muestreo. No hay nada, ¿de acuerdo? Hemos tenido ese interruptor abierto y por lo tanto durante ese tiempo no sabemos nada. Y esto es importante porque una cuestión fundamental, ¿no? Que significa es que cuando muestreamos una señal perdemos información. ¿De acuerdo? Así que es posible que para una señal como esta que tenemos muestreada, esta no va a representar de forma unívoca a esta señal en el tiempo. Podría ser otra señal distinta, ¿de acuerdo? Que precisamente en los tiempos de los instantes de muestreo pasa por esos puntos, ¿vale? Así que podría haber dos señales diferentes cuyas señales muestreadas para un tiempo de instante t pues sean iguales, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque eso ya os podéis imaginar qué es lo que significa, ¿no? Que la operación de muestreo pues es no causal, ¿de acuerdo? Es decir, podría haber dos señales, como esta X1 y X2, en la que veis que evidentemente, pues bueno, pues una tiene mayor frecuencia de variación que otra, pero si muestreamos para periodo de muestreo T, pues obtenemos la misma señal muestreada para ambas. ¿De acuerdo? Bien. Perdona. Sí. ¿Y eso es muy común o no? O sea, Eh, porque yo lo veo y digo como que es mucha casualidad, ¿no? O no, o es común, no sé. Hombre, siempre ocurriría de forma más sencilla, o sea, es más fácil que ocurra cuando el tiempo de muestreo es muy grande. ¿Vale? Si el tiempo de muestreo es muy pequeño, pues si pierde menos información. Y al ser más pequeño es más difícil que haya dos señales que coincidan en todos los instantes de muestreo en esos valores de amplitud. ¿Y qué conlleva un tiempo de muestreo más pequeño? Bueno, pues lo que vamos a analizar precisamente es que con esta operación que después vamos a reconstruir la señal para convertirla en continua, ¿vale? Pues el periodo de muestreo vamos a ver que le vamos a tener que imponer condiciones. Y entre esas condiciones, pues está precisamente que tenga que ser un periodo de muestreo pequeño por cuestiones de estabilidad y por cuestiones de poder recuperar la señal original. O por lo menos gran parte de la información de la señal original. ¿De acuerdo? Vale, sí. Muy bien. Sí, una pregunta interesante porque es precisamente lo que vamos a estar viendo en estos días. Muy bien. Bueno, pues si estudiamos pues qué es un mantenedor, ¿vale? Va a hacer la operación de reconstrucción, es un dispositivo que va a reconstruir la señal, en tiempo continuo, ¿vale?
a partir de una señal discreta, ¿no? Tenemos una señal discreta y vamos a construir una señal tiempo continuo, ¿vale? A partir de esa secuencia de sucesión de impulsos, ¿no? En cierto instante de muestreo, ¿no? Bien, bueno, pues ¿cómo podríamos reconstruir la señal? Bueno, ahí se nos podrían ocurrir muchas formas diferentes, ¿de acuerdo? Es decir, podríamos, pues, por ejemplo, es decir, nosotros, para conseguir esto, para reconstruir, convertir esta señal discreta en una en tiempo continuo, pues nos vamos a tener que básicamente inventar qué es lo que ocurre entre los periodos de muestreo, porque no hay información, la hemos perdido al muestrear. ¿De acuerdo? Que es lo que hablamos anteriormente. Entonces, ¿cómo sería mejor hacer esa reconstrucción? Pues lo más fiel posible, lo más exacto posible a cómo podría ser la señal original. Pero claro, no lo sabemos cómo es. Podría tener una variación pues lenta entre esos periodos de muestreo o puede tener una variación bastante rápida entre esos periodos de muestreo y por lo tanto la reconstrucción pues no siempre va a ser posible reconstruir la señal exactamente de la original, ¿no? Eso va a ser muy difícil, ¿no? Bien, bueno, pues de forma genérica podemos decir que esa reconstrucción, ¿no? Que tendríamos que aproximar entre cada dos muestras porque no hay información entre cada par de muestras, pues podríamos decir que entre esos instantes de muestreo que van entre un instante determinado, perdón, un instante de muestreo y el siguiente, pues podríamos hacerlo mediante un polinomio de forma genérica, ¿de acuerdo? De orden n. Es decir, a ese tiempo tau que va ahí entre un periodo de muestreo y otro, ¿no? Pues lo que podemos poner un polinomio de orden n, ¿de acuerdo? Para tau entre 0 y el tiempo de muestreo, ¿vale? Y en cada periodo entre cada par de muestras, pues podríamos reconstruir la señal con un polinomio de orden n, de forma que nos diera una curva, pues, que uniera los puntos, o sea, los puntos, ¿de acuerdo? Entre las distintas muestras, ¿de acuerdo? Y podríamos conseguir así una señal continua en el tiempo y, bueno, se podría parecer más o menos a la señal original, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues esa sería la operación de reconstrucción, ¿vale? Hemos visto la de muestreo, es la de quedarnos solos con las muestras cada cierto tiempo, ¿no? Que es dado por el tiempo de muestreo. Y la reconstrucción sería, pues, hacer la operación contraria y para ello, pues, podemos definir un polinomio de orden n que nos haga que podamos calcular los valores entre cada par de muestras, ¿vale? Bien, eso cuando veamos más adelante, evidentemente, si habéis utilizado alguna vez alguna técnica de interpolación, pues evidentemente hace falta tener información de un número de muestras anterior para poder hacer esa interpolación entre dos muestras, ¿de acuerdo? Bueno. ¿De qué depende el coeficiente del polinomio con el que aproximamos? Perdón. ¿De qué depende que aproximemos con un polinomio de grado 3 o de grado 4, de grado 5? Pues eso depende de la exactitud que queramos, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué problemas conlleva el utilizar un polinomio de un determinado grado, ¿vale? Vale. Es decir, imaginaros, vámonos al extremo. Ahora que lo estabas preguntando, es buen momento, ¿no? Pues eso. Imagina que nos vamos al extremo. Vamos a utilizar un polinomio de orden 0. Es decir, polinomio que prácticamente es una línea horizontal, ¿no? ¿Vale? Es decir, solo se utiliza, claro, de orden 0, pues, ¿qué nos quedaría aquí de este polinomio? Pues solo nos quedaría esto, ¿vale? De orden 0, pues nos quitamos todo esto y nos queda solo un valor, ¿no? Bien, pues claro, porque en un polinomio el problema está en que si vamos a utilizar un polinomio tenemos que calcular todas las constantes y tenemos que tener suficientes datos para poder calcular todas esas constantes, ¿de acuerdo? Pues fijaros, si utilizamos, nos vamos al extremo, ¿no? Y utilizamos un polinomio de orden 0, ¿vale? Se conocería como un mantenedor de orden 0, ¿vale? Bien, pues entonces utilizaría solo un valor de una muestra, ¿vale? Es decir, esa señal que hablamos antes, pues solo haría falta una muestra, ¿no? Si tenemos esa señal que tenemos así. Bueno, estoy poniendo otra, ¿vale? No es la misma de antes, es que no me acordaba. Bueno, la cuestión es si tenemos estas muestras, pues uno de orden 0, pues sería uno que simplemente lo que haríamos sería esto, ¿vale? Cada muestra, pues la continuamos hasta el periodo siguiente. Y así, ¿vale?
Es decir, tiene orden 0, es decir, ese constante a sub 0, pues va a tener el valor de la muestra y punto, ¿vale? Si ya utilizamos uno de orden distinto de 0, sería un mantenedor de orden n, le llamaríamos, ¿no? Y ese mantenedor de orden n va a necesitar n más 1 muestras para poder generar el polinomio. ¿Por qué? Porque tiene que resolver primero, para poder tener polinomio definido entre esas dos muestras, hay que calcular las constantes. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos n más una constante. Bien. Es decir, que nosotros, pues, en este caso, si queremos trazar una curva con un polinomio de grado n, entre, por ejemplo, esta, por ejemplo, o de grado 3, ¿no? Entre esta muestra y la siguiente, esto es un polinomio de grado 3, necesitaríamos el valor de 3 constantes, de 3 muestras, las 3 anteriores, ¿vale? Claro, pero ¿qué pasa? Que podríamos ya a partir de las 3 anteriores, ¿no? Y tendríamos otra curva, ¿vale? De orden 3, y así. Pero ¿qué pasa? Que si nos vamos a tratar de calcular la curva en instantes anteriores, no tenemos 3 muestras, ¿vale? Para utilizarlo como condición inicial para determinar los coeficientes del polinomio de orden 3 en cada par de muestras, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos retrasando la reconstrucción. Entonces, la cuestión es que a medida que aumentamos el orden de la reconstrucción, ¿vale? Vamos a tener una mejor precisión en la aproximación porque vamos a tener una curva y se podría parecer bastante a la señal original. Pero, como efecto negativo, estamos retrasando la señal, ¿vale? Es decir, hay un desfase, ¿de acuerdo? Entre la señal que tenemos discreta y la señal continua, ¿vale? Porque se nos va a retrasar un número de periodos dependiendo del grado de esa reconstrucción. Y eso va a hacer inestable el sistema de control en bucle cerrado. Conclusión. Que el mantenedor más utilizado, por esta razón y algunas más, que ya veremos, es el de orden 0. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido bien las cuestiones de por qué una reconstrucción de orden n pues conlleva problemas en cuanto a la señal temporal? Sí, A sí. mí no me quedó claro cuántos valores necesita anteriores. Si, por ejemplo, es de orden 3, Claro, pues necesitaría, sí, pues necesitaría en realidad, bueno, yo he dicho 3, me equivoco, sería n más 1. ¿Vale? Porque de orden 3, imagínate el polinomio anterior, que está aquí, ¿no? De orden 3, pues es h de kt más tau, en el que va a calcular el polinomio entre dos muestras, ¿no? Pues sería, si empezamos y tendríamos a sub 0, ¿no? Pues tendríamos, por un lado tendríamos el a sub 1 con tau, el a sub 2 me he quedado corto, ¿vale? Perdón, voy a borrarlo y mejor empiezo otra vez. Lo hago mejor de un lado a otro. Bien, sería a sub 3 tau al cubo más a sub 2 tau al cuadrado más a sub 1 tau más a sub 0, ¿vale? Es decir, para esa señal, ¿no? Que hablamos antes, en la que tendríamos, bueno, más o menos como antes, ¿no? Así. Bueno, vamos a seguir y ponemos algunas más, ¿vale? Pues, ¿de acuerdo? Para calcular el polinomio entre dos muestras, necesitamos tener el valor de 4 muestras anteriores, ¿no? Pues entonces, a partir en esta cuarta, tendríamos 1, 2, 3 y 4, ¿no? Aquí retrasado 3 veces, ¿vale? Y a partir de aquí ya tendríamos para calcular estos 4 coeficientes en función de esas 3 muestras como condiciones de contorno.
Y por lo tanto ya tendríamos el polinomio y podríamos calcular un polinomio entre estas dos muestras. Cuando tengamos en estas, pues tendríamos 1, 2, 3 y este 4, ¿vale? Y podríamos calcular un polinomio de orden 3 entre estas dos muestras y continuar así, ¿vale? Pero no tendríamos forma de calcular ese polinomio en los instantes anteriores, porque no tendríamos suficientes condiciones de contorno para calcular todas las constantes del polinomio, ¿vale? Entre esas muestras. Vale, ¿y por qué no se utiliza en esos primeros valores órdenes menores y luego a partir de uno ya? Sí, bueno, porque sí, vamos, podría ser como tú dices, ¿no? Utilizar de orden diferente, ¿no? Pero claro, tendríamos que aquí utilizaremos una curva de orden 2, aquí una de orden 1, que sería una recta, y aquí esta, ¿no? Que sería de orden 0, que sería esta línea horizontal, ¿vale? ¿Qué nos pasa con eso? ¿Y qué tenemos aquí? Discontinuidades. ¿De acuerdo? Sí, vale. Y eso, pues también es un gran problema, ¿no? Porque tenemos una señal que no es continua, ¿vale? En cuanto a la amplitud, ¿no? Y la señal es continua en el tiempo, pero no es continua, una función continua, ¿vale? Bueno, pues entonces la cuestión es, pues bueno, sí, perdón. Si usamos un mantenedor de orden 0, tampoco continua, ¿no? Sí, es verdad, tienes razón, no es continua, ¿vale? Bien, pues la cuestión es que tendríamos curvas diferentes, tenemos discontinuidades, pero tendríamos la complicación de tener que calcular polinomios de distintos grados, ¿vale? Es decir, imaginaros, esto lo tiene que hacer un circuito electrónico, ¿vale? Entonces tendríamos que tener circuitos para hacer la reconstrucción con distintos órdenes, ¿vale? Y además también, incluso ya veremos más adelante, porque esto en cuanto a la respuesta temporal, pero si estudiamos la respuesta en frecuencia, como ya veremos más adelante, la reconstrucción de orden 1, o sea, la reconstrucción de orden 0, veremos la respuesta en frecuencia, y de orden 1 y la compararemos con la de orden 1. Pues cada vez que vamos subiendo el orden de la reconstrucción, la respuesta en frecuencia es peor. Por lo tanto, hay otra razón más por la de que no utilizar reconstrucciones de orden superior a 0. ¿Vale? Es decir, ahora mismo solo estábamos viendo la respuesta temporal, pero habría que ver en frecuencia qué es lo que supone, ¿vale? Y el hecho de utilizar estas curvas de aquí, pues bueno, también veremos en frecuencia que nos va a distorsionar mucho la amplitud y que la fase pues no va a ser lineal. Por eso, al final, por 3 razones fundamentales, va a ser mejor utilizar la reconstrucción de orden 0. Porque a nivel temporal siempre no vamos a retrasar la señal. Respecto a la respuesta en frecuencia, es la que tiene mejor comportamiento, y aparte, para terminar, los circuitos para conseguir esta reconstrucción son los más simples posibles. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo, también viendo eso de cómo sería una señal reconstruida con una reconstrucción de orden 0 y de orden 1, ¿vale? Es decir, para el orden 0, como veis, pues bueno, es verdad, se comete bastante error, ¿no? Es decir, tendríamos error aquí, todo esto, ¿no? Tendríamos mucho error, ¿no? ¿De acuerdo? Toda esta parte de aquí, porque simplemente estamos manteniendo la muestra anterior hasta que llega la muestra siguiente, ¿vale? Bueno, pues en el caso de una reconstrucción de orden 1, pues bueno, sí que se puede adecuar mejor a la curva que podría tener la señal original, pero también podemos cometer errores, ¿vale? Si tenemos mayor orden, pues será más preciso, ¿vale? Pero en este caso, pues tendríamos que ir retrasando la otra señal en el tiempo, ¿vale? Y esos retardos, pues van a ser importantes en los bucles de control. Bien, ese es el punto de vista gráfico. Y desde el punto de vista de la implementación del circuito, pues la reconstrucción de orden 0 es la más sencilla. De hecho, solo hay que utilizar un seguidor de tensión, como podéis reconocer, pues aquí, ¿no? El circuito. Es decir, tendríamos una señal en el tiempo, la muestreamos,
tenemos esta de aquí, discreta, y con la reconstrucción de orden 0, pues conseguimos una señal que es continua en el tiempo, ¿vale? Bien, bueno, pues ese circuito para hacer esa reconstrucción simplemente pues sería un circuito que utilizando, pues tendríamos, por ejemplo, esta sería la entrada analógica, hacemos el muestreo, ¿vale? Fijaros que, bueno, simplemente por desacoplar el circuito de entrada y de salida, ¿no? Pues se pone aquí un seguidor de tensión también, ¿no? Y entonces esta misma tensión, que es la misma que tiene aquí en la entrada, pues se interrumpe, ¿vale? Y aquí tendríamos ya la señal muestreada, ¿vale? Aquí tendríamos X de KT, ¿no? Y si la queremos reconstruir, pues el circuito que haría falta sería este de aquí. Este sería la reconstrucción, ¿vale? Es decir, esto es un seguidor de tensión también, en el que aquí tenemos un condensador, ¿vale? Entonces, cuando no hay señal, ¿no? Que sería como, por ejemplo, cuando el interruptor está abierto, ¿no? Cuando no hay señal, mientras hay señal, se va almacenando un valor en el condensador, que sería el valor que tiene esa muestra. Cuando se abre y ya pasa, se espera un tiempo hasta el siguiente tiempo de muestreo, para la siguiente muestra, durante ese tiempo ese condensador es el que está proporcionando tensión a la entrada del amplificador operacional, ¿vale? Y por lo tanto el seguidor de tensión seguiría la tensión que tiene el condensador. De esa forma cuando se va descargando, ¿vale? Y de esa forma conseguimos mantener la señal cuando llega una muestra, la conseguimos mantener durante todo el periodo de muestreo hasta que llega la siguiente, ¿vale? Bien, sería esta forma de aquí, ¿vale? Es decir, tendríamos una señal, una tensión, ¿vale? Y en la situación real, como se ocurriría, pues sería que cuando se abre el interruptor, es decir, cuando estamos entre periodos de muestreo, pues el condensador es el que está aplicando la tensión y pues tendríamos una descarga ahí del condensador, que si es muy elevada, pues claro, llegaría a cero, ¿no? De forma que eso, cuando el condensador se va cargando, cuando está el interruptor conectado, ¿vale? Y el condensador pues se va cargando. Y luego después cuando se abre pues sigue la señal de la carga según que tenga el condensador, ¿vale? Se mantiene constante durante ese periodo de muestreo para que retenga ese valor durante el periodo de muestreo, su duración, para que cuando llegue la siguiente muestra pues siga la tensión de la siguiente muestra. Y así vamos conservando el valor de amplitud de cada una de las muestras y reconstruimos la señal. ¿De acuerdo? Fijaros que, bueno, en principio, evidentemente, el muestreo que hemos visto antes tampoco es que fuera muy real, porque normalmente estos impulsos que hay aquí, ¿no? Van a tener un tipo de duración mínimo, ¿no? Que también es el que va a permitir que se cargue el condensador mientras está cerrado el interruptor, ¿vale? Es un pequeño, digamos, un pequeño escalón, ¿vale? O pulso, perdón, más bien, ¿no? No es un impulso, ¿no? Matemático, que es infinitesimal en el tiempo, ¿no? Bien, y ese tiempo permite cargar el condensador y luego cuando se abre el circuito, pues bueno, tendríamos pues que el condensador está proporcionando esa tensión a la salida. ¿De acuerdo? Bien, pues esa sería la operación de muestreo y de reconstrucción real que vamos a tener en los circuitos, o sea, la aplicación que vamos a tener que utilizar en el bucle de control para poder tener un computador en el que trabaje con señales digitales. Bien. Bueno, vamos a ver ese modelo matemático, ¿no? Que nos va a modificar las señales en el bucle de control, pues lo vamos a tener que obtener, ¿no? Y estudiar para ver qué efecto tiene, ¿no? Y poder tenerlo en cuenta a la hora de diseñar sistemas de control tipo discreto. Bueno, pues entonces, si consideramos las operaciones de muestreo y reconstrucción real, ¿vale? Pues tendríamos que ver qué es lo que supone sobre la señal, ¿no? Por ejemplo, la señal HDT, ¿vale? Que sería ya la que está muestreada y reconstruida, ¿vale? Por hacer un recordatorio, sería una señal de este tipo. Y aquí tendríamos la función HDT, pues sería una señal como la que hemos estado viendo antes, ¿no? Por ejemplo, así. Perdón, bueno, sí, como si fueran dos muestras, ¿vale? Y así, ¿no? Pues una señal reconstruida
continuo en el tiempo, ¿vale? Bueno, pues esta señal, si la expresamos matemáticamente, ¿de acuerdo? En el tiempo, pues básicamente son un tren de pulsos, ¿no? Pulsos con una determinada amplitud, ¿verdad? Es decir, un pulso, otro pulso y cada uno, pues, con una amplitud determinada, ¿vale? Pues de forma matemática, como ya sabemos, por ejemplo, cómo es un escalón, a un escalón, en un tiempo t, le restamos un escalón en el tiempo t menos t, ¿vale? Y tendríamos un pulso que dura, pues, un periodo de muestreo t, ¿vale? Bien, y ese pulso tiene de valor de amplitud, bueno, tenía que haber puesto con otro color para que se vea mejor, ¿de acuerdo? Dura un tiempo t y tiene un valor de amplitud correspondiente a la amplitud de la muestra, ¿vale? Es decir, si acordáis el h de k, t, ¿vale? Si este fuera el pulso genérico en el instante k, ¿vale? Pues entonces, por ejemplo, pues partiendo de cero, pues sería u de t menos t multiplicado por h de 0, ¿vale? El de t menos t menos 2t, ¿vale? Por h de t y así. Y sería un sumatorio hasta el infinito, ¿no? ¿Vale? Si lo expresamos en forma de sumatorio, pues tendríamos desde k igual a 0 hasta infinito, pues lo que vale la señal, ¿no? X de k, ¿vale? El valor del impulso, ¿vale? En la muestra, multiplicado por ese pulso, ¿vale? Es decir, el escalón desplazado, ¿no? Y restándole el de k más 1, ¿vale? Al u de k, de t menos k, ¿vale? Es decir, esto es el resultado que tenemos al muestrear, a tener una señal original, muestrearla y obtener una reconstrucción, ¿vale? Y esa es la señal que tenemos como salida de esas dos operaciones. Es decir, perdón, aquí, bueno, lo que quiero poner aquí sería que tendríamos el muestreo y la reconstrucción de orden 0, ¿de acuerdo? Y aquí sí tendríamos la señal x de t, ¿vale? Aquí x de kt, ¿vale? Y aquí tendríamos la señal esa reconstruida h de t, ¿vale? ¿Se ve claro cómo hemos obtenido el modelo matemático de esa expresión, de esa señal genérica que está formada por un tren de pulsos desplazado en el tiempo y que cada pulso pues tiene la amplitud correspondiente de la muestra en ese instante de tiempo? Bien, entiendo que sí, ¿no? Bueno, vale, pues entonces, para obtener un modelo, lo que podemos hacer es, pues, buscar cuál es la tenemos en el dominio del tiempo, pues como trabajamos en el dominio de la variable compleja, pues podemos hacer una transformada, ¿no? Bien, pues para esto, pues podríamos utilizar la transformada de Laplace, ¿no? Para empezar, ¿no? Ya que ahí hay una transformación de señales, ¿vale? Porque se supone que aquí tenemos una señal continua y aquí también, ¿vale? Bueno, pues la transformada de Laplace de h de t, ¿no? Sería h de s y es un sumatorio de x de kt, pues si miramos en la transformada de Laplace, ¿no? ¿Cómo sería este pulso, ¿no? Con esta recta de escalones, ¿no? Desplazados, pues sería esta exponencial, ¿no? Menos esta de k más 1, ¿vale? Dividido por s, ¿vale? Como sabéis, el escalón es 1 partido s, ¿verdad? Bueno, pues para esa recta, ¿no? El instante kt y k más 1, pues sería así, ¿no? Esa exponencial dividido por s. Bueno, si reordenamos un poco esto, fijaros que hay una parte que depende de k y otra que no, ¿vale? Pues entonces, si sacamos factor común de aquí, tendríamos x de kt multiplicado por un exponencial que depende de k, ¿no? Elevado a menos k por t por s, ¿vale? Y nos quedaría fuera, pues, el término elevado a ts, ¿vale? Elevado a menos ts, ¿no? Porque aquí nos queda k más 1, bueno, pues sería elevado a menos ts. Por lo tanto, tendríamos una parte que depende de k, que estaría dentro del sumatorio, y otro que podríamos sacar fuera, que directamente es como una función de transferencia de tiempo continuo, ¿vale? Bien, pues este es el modelo
en la variable compleja S, ¿no?, que ya había utilizado anteriormente, el modelo matemático que nos va a definir el muestreo y reconstrucción de forma conjunta. Fijaros que lo hemos obtenido pues de forma aplicada sobre el sistema real de muestreo y reconstrucción, porque al final sabemos que de la reconstrucción pues lo que vamos a obtener es un tren de pulsos con una amplitud correspondiente a el valor de las muestras, ¿no? Por lo tanto, este sería el modelo matemático del muestreo y reconstrucción real, ¿vale? Tenéis una parte que depende de K y otra que no. ¿De acuerdo? Bien, pues precisamente estos dos términos los podemos diferenciar porque uno depende del instante KT, ¿vale? Y otro, pues no, ¿no? ¿Vale? Pues si separamos los dos, pues podemos decir que, bueno, pues el segundo es la función de transferencia de la reconstrucción ideal, ¿vale? Pues una función de transferencia que depende solo de S. Y al primer término le vamos a llamar la transformada estrellada de la función temporal en tiempo continuo, ¿vale? Es decir, tenemos aquí, esta sería la señal tipo discreto, ¿vale? A la que se le ha hecho un muestreo, ¿de acuerdo? Y en el plano complejo S, pues le vamos a llamar transformada estrellada. Y sería esta sumatorio de x de kt por e elevado a menos k, a k por t por s. Así que de esta forma hemos conseguido, pues, que el proceso de muestreo y reconstrucción ideal, ¿no? Pues hemos conseguido un modelo matemático que define cómo es el proceso de muestreo de reconstrucción real, ¿vale? De reconstrucción real, ya como hemos visto antes, es este modelo de aquí. Y ahora, pues, estos dos términos los hemos separado y hemos dicho, pues, este es el muestreo, que va a ser la transformada estrellada de la señal, y esta es la reconstrucción. Como nosotros esa separación la hemos hecho, pues, no hemos atendido a cómo es realmente cada una de las partes, sino que hemos obtenido un modelo del conjunto, pues, decimos que el muestreo y reconstrucción ideal, pues, tendrían estas dos formas, ¿vale? Que de forma conjunta, pues, precisamente representa el muestreo y reconstrucción real. ¿Se ha entendido? ¿Alguna cuestión sobre cómo se ha obtenido? ¿Sí? ¿Perdón? No, en plan, que sí se ha entendido. Vale, yo es que entiendo que es un poco complejo todo también cuando nos metemos en modelado matemático, ¿vale? Y por eso quería preguntaros antes de continuar. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues esto hay que tenerlo en cuenta porque después vamos a hablar de transformada estrellada y la vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pues entonces tenemos, por un lado, que el muestreador ideal no es físicamente realizable, ¿vale? Es decir, no vamos a tener impulsos infinitesimales en el tiempo, ¿no? Y además también es no causal porque podemos tener varias señales que podrían tener la misma señal muestreada, ¿vale? Y luego también, por otro lado, que esa función de transferencia que nosotros hemos tomado como la parte que solo depende de S, le hemos dicho que esto es la reconstrucción, pues no es real, ¿no? Lo hemos tomado porque es ideal, porque lo hemos separado del modelo conjunto que hemos tenido del muestreo y reconstrucción real, ¿vale? Pero la combinación de los dos, que es lo que estaba hablando anteriormente, sí es un dispositivo físico que es real, ¿vale? Porque lo hemos obtenido a partir de un modelo matemático de la señal real que tenemos al muestrear y reconstruir, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por separado, sí que lo hemos separado, digamos, de forma artificiosa en dos términos, ¿vale? Desde el punto de vista matemático, lo que hemos hecho es agruparlo por la parte que depende del instante K, KT, ¿vale? Y el que no, ¿vale? Y al que no depende le hemos dicho que esa es la reconstrucción y al otro le hemos dicho que es una transformada estrellada que va a representar muestreo, ¿vale? Pero es una separación que nosotros hemos hecho a nivel matemático, no tiene por qué corresponderse con el proceso físico, ¿vale? Pero lo importante es que ambos modelos conjuntamente nos describen a la perfección el proceso físico que está ocurriendo, ¿vale? Porque lo hemos derivado de la señal temporal real que tendríamos al muestrear y reconstruir. Bien,
Bueno, pues como veo que se ha entendido bien el concepto, ¿no? Pues la cuestión pues sería que ahora nosotros, pues por ejemplo, esas dos operaciones de forma conjunta, como tenemos aquí, vamos a tener a la entrada una señal, ¿de acuerdo? En la variable compleja S, y diremos que cuando hacemos un muestreo vamos a tener una X estrellada S, ¿vale? A la que si queremos reconstruir y tenerla en tiempo continuo, ¿vale? Pues la aplicaremos un mantenedor de orden 0, ¿no? Una reconstrucción, y volveríamos a conseguir una señal HS, ¿vale? Evidentemente, esta señal HS no será la misma que XS, ¿vale? Que ya lo hemos estado viendo antes, ¿no? Es decir, esta señal pues será de este tipo, ¿de acuerdo? Cuando la señal original en los dominios del tiempo pues habrá sido así, ¿vale? No son la misma señal, pero es el muestreo y la reconstrucción, ¿vale? Lo que hemos tenido de esa operación. En fin, que bueno, la operación de muestreo ideal, como ya sabemos, como hemos dicho antes, como se podrían obtener varias señales de muestreo para distintas señales, perdón, la misma señal de muestreo para varias señales de entrada, por eso podrían representar por una función de transferencia, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos tenido un modelo para el caso del muestreo ideal, ¿vale? Que sería esta transformada estrellada. Muy bien. Bueno, pues ya tendríamos que entrar en el terreno del muestreo y, bueno, vamos a empezar un poco por ver qué ocurre con esa transformada. Luego, como veréis, seguiremos hablando de transformada estrellada y luego en la función de transferencia de pulso, que será la función de transferencia en tiempo discreto, ¿no? Pues la operación de la transformada estrellada nos va a ser útil para poder definir esas funciones de transferencia. Bien, entonces, la señal que sale pues, de un muestreador ideal, ¿no? Pues está dada por esto, ¿no? Esto es lo mismo que anteriormente cuando hemos definido como una sucesión de pulsos. En este caso es una sucesión de impulsos, ¿vale? Que es la función delta de t o delta de t desplazada en el tiempo, ¿no? Bien, esta sería la ideal, ¿no? Porque idealmente, pues sí, conseguiríamos una señal muestreada en que los instantes de muestreo lo que tenemos es un impulso con amplitud, la correspondiente a la amplitud de la señal analógica en ese instante de tiempo, ¿no? Y podríamos expresarlo de esta forma, ¿no? Como un sumatorio. Bien, por lo tanto, la serie de un muestreador ideal es un tren de impulsos. Antes era un tren de el muestreador de reconstrucción real. La salida era un tren de pulsos, ¿vale? Como ya vimos. Y ahora, pues, estudiando la situación ideal, pues el muestreador ideal será un tren de impulsos, ¿no? Cuyos pesos pues, son los correspondientes al valor de la amplitud de las muestras de la señal x de t, ¿no? Entonces, si te hace una reconstrucción de entre impulsos, ¿no? Nos van a dar esa señal que es continua en el tiempo con una reconstrucción de orden 0, ¿vale? En fin, entonces de esa señal de impulsos, pues vamos a tener una señal que son esos escalones, ¿no? Que vemos que sería esa tren de pulsos, ¿de acuerdo? Que es lo que hablamos, que estudiamos anteriormente, ¿no? Bien, bueno, vamos a dejar esta parte para la semana que viene y ya continuaremos a partir de la transformada estrellada en este tema de respuesta de sistema de tiempo discreto, ¿de acuerdo?